Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí y las invito a que me acompañen en este espacio para platicar con Francisco Javier Galván. Él es experto en legislación ambiental y manejo de residuos. Vamos a platicar con él para entender cuáles son los desafíos, los obstáculos y los riesgos, primero de Guadalajara y luego de la metrópoli, para implementar un sistema intermunicipal de gestión de la basura. El 17 de diciembre se acaba la concesión con CAPSA en Guadalajara y el municipio se tendrá que hacer cargo de este servicio público. Comenzamos. Francisco Javier Galván, abogado especialista en legislación ambiental y experto en gestión de residuos. Ha trabajado en la creación de marcos legales y proyectos de cooperación intermunicipal en manejo de desechos en Jalisco. Desde el primer sistema intermunicipal de manejo de residuos sureste, que él dirigió durante 14 años, hasta su participación en la Ley de Asociaciones Intermunicipales para el Estado, Galván ha impulsado modelos de gestión que promueven la eficiencia y la sustentabilidad en el manejo de residuos. A un mes de que venza la concesión para la recolección de basura en Guadalajara tras 30 años a cargo de CAPSA Eagle, el ayuntamiento lanzó una licitación nacional para arrendar 160 camiones recolectores y asumir esta tarea. La medida busca asegurar un servicio confiable para la ciudad luego de las quejas constantes de ciudadanos y en una segunda etapa apuesta por metropolizar el servicio con el llamado CIAPA de la basura. Galván nos dará su perspectiva sobre los retos de esta transición y los avances y pendientes en el proyecto de una gestión metropolitana de residuos. También hablamos sobre los desafíos políticos y logísticos que implica. Gracias, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. También muchas gracias a Francisco Javier Galván, que nos acompaña en este espacio. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Y bueno, es un tema apasionante, el tema de la gestión integral de residuos. Apasionante, complejo, desafiante y sobre todo también me interesó mucho platicar contigo, Francisco, después de que le pedí al doctor Gerardo Bernache, también un especialista en gestión de residuos, en la teoría, ¿no? Yo le dije, oye, necesito a alguien que conozca bien la práctica, porque el reto que viene para Guadalajara, ¿no? Con este contexto que dábamos al inicio, es que el 17 de diciembre se termina una concesión de 30 años con CAPSA y tendrá que hacerse responsable el municipio, y en una segunda etapa tendrá que haber un sistema que le llaman el CIAPA de la basura, ¿no? Un sistema metropolitano. Antes me gustaría un poco que me explicaras de tu perfil muy brevemente, Francisco, para que la audiencia también se dé una idea de con quién vamos a platicar. Explícame un poco qué es el Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste, el que tú encabezaste durante 14 años. ¿En qué consiste ese sistema? Que te da esta experiencia para hablar del tema. Sí, claro. Bueno, el Sistema Intermunicipal es un organismo público descentralizado, intermunicipal, que aglutinó 9 municipios con cabecera en Mazamitla y con un municipio de Michoacán. Tiene una característica muy singular, es una asociación intermunicipal interestatal. Ese modelo territorial deriva de otro proyecto que son las juntas intermunicipales, promovidos desde la Sierra de Manatlán, y surgen estos modelos territoriales para mejorar de manera coordinada la gestión integral. Esto es, generar economías de escala mediante el uso del artículo 115 constitucional, que te permite asociar municipios para mejorar servicios públicos. ¿Y funciona este sistema? Funciona, hay 5 en Jalisco, funcionan muy bien, unos tienen un grado de crecimiento distinto, pero funcionan muy bien. A ver, dame un parámetro para darme una idea de qué es funcionar bien, digamos, porque pues, es lo que necesitamos en la metrópoli, es lo que ya funciona en otras partes del estado. Claro. Mira, un ejemplo claro, de tener en la zona de Mazamitla y alrededores, desde el lago Chapala hasta la Sierra del Tigre, 10 tiraderos a cielo abierto, en barrancas, pegados a ríos, con incendios frecuentes, contaminación de agua, aire, se construye un relleno sanitario común. Entonces estás dejando de impactar 10 sitios y creas una infraestructura sanitaria donde se comparten los gastos de una infraestructura para atender una responsabilidad municipal en bienestar de la sociedad y el medio ambiente. Es un tema de economía y es un proceso de planeación territorial
que va más allá de un municipio, sino es esa coordinación y homologación de criterios con tus municipios vecinos que tienen la misma problemática que tú. Claro, que hacia allá deberíamos de caminar. Y bueno, antes de pasar ya al sistema metropolitano aquí en Guadalajara, el dolor de cabeza que es la basura, pasemos al tema tapatío, ¿no? Me gustaría que me dijeras un poco, yo vi el anuncio de CAPSA, de Guadalajara, diciendo que va a licitar 120 camiones. Ellos dicen que ya tienen, 160 camiones. Ellos dicen que ya tienen alrededor de 60, 70, es decir, van a tener unos 220 camiones. El 17 de diciembre se acaba la concesión. ¿Tú cuando ves eso, qué retos ves allí? Es decir, ¿no estamos muy en corto para poder implementar un sistema ahorita para empezar en Guadalajara? ¿O qué ves tú allí? Bueno, mira, es una concesión que duró muchos años. En algunos momentos el sistema de recolección como tal no era un servicio malo que otorgara CAPSA, en el caso de Guadalajara. Los problemas prácticamente de CAPSA fueron la disposición final. La disposición final, tanto en Laureles como en Matatlán, estuvieron de muy bajo nivel, con muchos problemas ambientales, de operación, y bueno, pero si tú checas antecedentes en las encuestas de Mural, tú encontrabas que la percepción era del 83, 84% de buen servicio por parte de la sociedad. O sea, no estaba tan mal. Ese no era el problema. No, el problema es el contenido del convenio de concesión, que estaba mal planteado, porque no permitía un establecimiento claro de dar un paso de un sistema tradicional de recolección, transfiero y dispongo a un proceso donde hubiera tratamiento, recuperación de materiales, un mejor cumplimiento normativo, procesos de recolección selectiva de residuos, etcétera. O sea, dejamos de hacer planeación y el gobierno municipal o los gobiernos municipales anteriores le delegaron a CAPSA el conocimiento del territorio. Pues contestando a tu pregunta, ¿cuál es uno de los retos que enfrenta Guadalajara? Es el tema de conocer el territorio, que CAPSA lo tenía muy bien mapeado. Sabía exactamente cómo están trazadas las rutas, los volúmenes por zonas, etcétera, las complicaciones que se tienen, si había mercados, si no había obstrucciones viales. Creo que uno de los más grandes retos es la parte logística que va a enfrentar Guadalajara. Ahorita al inicio. Ahorita al inicio. Que eso, bueno, pues va a generar algunas incomodidades en la sociedad hasta que el mismo sistema se vaya acoplando al territorio. Al territorio. Oye, y yo pensaba, si dan el fallo el 22 de noviembre, es decir, ese día ya dicen quién en la licitación pública nacional va a proveer de los 160 camiones y termina el 17 de diciembre, ¿es posible en tus conocimientos, en tu experiencia, que pueda haber en menos de un mes que les entreguen 160 camiones? Sí, a mí me da la impresión de que ya tienen mapeado el asunto. Sí. O sea, ya está mapeado. A menos que ya sepas quién va a ganar, ¿verdad? No lo sabemos. No lo sabemos, sí. Pero quizás ya habían mapeado para poder tener una reacción favorable y no colapsar el sistema de recolección en un momento donde hay mayor generación, que son las épocas navideñas, ¿estás de acuerdo? Claro, además hay un incremento en la generación. Creo que lo vienen trabajando de manera organizada, con una visión de dar un paso. Saben que va a ser complejo, pero creo que ya lo tenían previsto. Sí. Oye, ¿y qué retos implica, por ejemplo, la transferencia de 900 trabajadores, que son con los que opera CAPSA en Guadalajara? Bueno, esa es parte, yo supongo que es parte de la negociación que tienen con la concesionaria de no dejar a todo este personal calificado, que es el que conoce el territorio, no dejarlo desamparado e incorporarlo al sistema que tiene la experiencia, ¿no? Ahora, bueno, las negociaciones de todo este tema laboral, de prestaciones y seguridad social, bueno, pues es parte de la negociación con la concesionaria. Oye, en tu experiencia, con lo que has visto en buenas prácticas en otras partes del país o incluso en otros países, ¿cuál es la peculiaridad de Guadalajara en cuanto al sistema de recolección de basura? ¿Hay algo que pueda ser como peculiar? Bueno, uno de los temas es que Guadalajara exporta, no tiene territorio para disponer sus residuos. Desde los años 70 envía a otros municipios. Claro. O sea, es un territorio que está urbanizado totalmente. Entonces, el proceso de Guadalajara es que requiere de otros municipios para recibir sus residuos en disposición final o en un futuro para tratamiento. En este caso, pues actualmente los está llevando a Picachos. Claro. Que Picachos es un fideicomiso donde participa el Estado y participan los municipios metropolitanos. ¿Sí? El gran beneficiario del
de Picacho siempre ha sido Zapopan. Claro. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el fideicomiso? En un momento donde Guadalajara requiere garantizar su disposición final en un largo plazo. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa con la creación de la agencia metropolitana, que desde mi punto de vista es mal llamada agencia? Sí. Debería ser un sistema intermunicipal, porque es un órgano operador y de planeación, más que una agencia. Las agencias son como más normativas. Ya. ¿Sí? Oye, y en ese sentido, en cuanto a este sistema intermunicipal, allí, ¿cuáles son los requerimientos para que tenga éxito y cuáles son los riesgos que hay de un proyecto como este? Bueno, para poder crear, mira, la tendencia a nivel mundial es los esquemas intermunicipales, es la asociación. Guadalajara requiere asociarse con otro municipio, es indiscutible, ¿no? Los retos es que se requiere de una voluntad política, una decisión firme de querer mejorar un tema que es para bienestar de todos, no sobreponer el interés particular sobre el interés general, y todo este proceso de planeación del territorio. Es cómo vinculas a Tlaquepaque, que si bien es cierto, Tlaquepaque tiene aparentemente resuelto su sistema, tiene contratado la estación de transferencia con Hazard y la lleva al relleno sanitario, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir que no se vincule en un sistema metropolitano. Sí. Hay más infraestructuras que construir de manera compartida. Se requiere esa voluntad política, se requiere un proceso de planeación puntual de corto, mediano y largo plazo que te diga hacia dónde queremos llevar la ciudad. Claro. Oye, sí, te escucho. ¿Sí? No sé si recuerdas que siempre han hablado del Gran Barcelona y que vamos a copiar Barcelona, con la línea del tren y que la urbanización, pero en el tema de residuos no copiamos absolutamente nada a Barcelona. ¿Sí? ¿A quién copiamos? ¿A Bangladesh? Sí, no sé. No sé si... Le hemos dado un maltrato al tema de los residuos en Jalisco. Sí. Y desde el ámbito normativo hasta el ámbito operativo. Oye, y aquí una duda. ¿Quién sería el encargado normativamente, ¿no?, de que esos municipios se asocien, de que ese sistema funcione y de que haya y de quién debería ser la voluntad política? Me queda claro que pues ¿quiénes deberían participar? Bueno, dentro del IMEPLAN, el IMEPLAN tiene una serie de mesas de trabajo, de las cuales ojalá tengan la oportunidad de escuchar un poco el posicionamiento de la asociación en la que yo colaboro, que es la Asociación Internacional de Residuos, la ISWA, que es uno de los organismos mundiales más grandes en el tema de residuos, para explicar que es un organismo operador intermunicipal de residuos y cuál sería la visión para la zona metropolitana. El IMEPLAN tiene la responsabilidad en este momento de convocar, organizar, y que a través del IMEPLAN y las mesas de coordinación se cree la agencia. Claro. Yo no le llamaría agencia, yo le llamaría sistema metropolitano de residuos o sistema intermunicipal metropolitano. Nada, no le llamaría agencia, creo que no va por ahí. Y definir cuáles son las reglas de este organismo operador que haría la planeación del sistema de gestión a nivel zona metropolitana. Oye, pero como experto también en legislación ambiental, yo veo un problema, una maraña allí, entre la legislación y los tiempos de las concesiones en cada municipio y la voluntad política, ¿no? Porque, a ver, Guadalajara dice sí, quiero mi sistema intermunicipal o mi agencia, ¿no? Zapopan dice yo no. Yo no le entro, pero igual le puedo entrar, pues es mi compadre Lemos y mi comadre Verónica Delgadillo con Franje, ¿no? Pero después Tlajomulco dijo que él a lo mejor no entraba, pero su concesión termina en 2 años, ¿no? Tlaquepaque ya dijiste como su particularidad. Tonalá dice, pues yo voy por mi agencia. Sí. Entonces, pues prácticamente a mí me da la impresión de que tenemos a todos los municipios en tiempos jurídicos distintos con la concesión, en momentos distintos también en cuanto a lo que quieren hacer con su gestión de la basura, ¿no? Y con visiones distintas de sus alcaldes. ¿Qué augura eso? Bueno, déjame te digo que eso es un área de oportunidad. O sea, los gobiernos municipales y el gobierno del Estado tienen una gran oportunidad de hacer un buen proyecto de gestión integral a través de un sistema metropolitano. Sí se puede. Sí se puede. Aquí el liderazgo del gobernador juega un papel fundamental. Claro. ¿No? Es cómo va a negociar con los alcaldes un sistema metropolitano, o se crea una agencia estatizada, como el CIMEPRODE en Monterrey, que es un órgano estatal que crea infraestructura de gestión de residuos, aun cuando es competencia municipal. Esto es, crea nuevamente un relleno metropolitano o crea un parque industrial
de tratamiento de residuos y le cobra el servicio a los gobiernos municipales. Claro. Hay una serie de modelos y organismos operadores Ajá. que pueden ser factibles para la zona metropolitana. Ajá. ¿Sí? El tema de las concesiones no es un problema, porque las concesiones al momento de que terminen se incorporan al sistema. Claro. O si las concesiones se ratifican, forman parte del sistema. Claro. O sea, No es finalmente, un inconveniente. claro, si tú volteas a ver un modelo europeo, tú encuentras que el tema fundamental de crear un organismo operador para una zona metropolitana es mantener la rectoría del Estado sobre la prestación de un servicio básico y hacer la planeación, establecer las reglas básicas y que todos jueguen el juego que marca la normatividad y la planeación de la política pública. Y entonces el privado tiene la posibilidad de participar bajo reglas claras que le dan certidumbre a su inversión y a su retorno. Sí. Pero el organismo mantiene la planeación del territorio y la rectoría. ¿Y la rectoría esa no está ejercida en estos momentos por el Estado? Pues CAPSA ponía en jaque a los gobiernos municipales. O sea, CAPSA tenía mucho más control que muchos municipios. Sin mí no puedes. Sí, claro. ¿No? Ese es básicamente su... Y es porque los gobiernos municipales anteriores dejaron en manos de CAPSA el territorio. O sea, tú no le puedes dejar un servicio básico y fundamental para que una empresa decida por ti como autoridad. Eso es imposible, eso no pasa en ninguna parte. Claro. ¿No? Bueno, pasa en Guadalajara, ¿sí? Pero eso no debe de pasar. Aunque dicen que en Guadalajara tienen una dirección de concesiones o algo así, en donde hay un cuarto y están todos los monitores, en donde van los camiones y eso, y supuestamente tienen un control, ¿o no es así? Bueno, sí, pero vamos a ver. Ajá. Si CAPSA te hace un paro, No, pues se ya mete no, en problemas no sabes. públicos, Sí, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque los gobiernos municipales delegaron en la autoridad, en el privado el territorio. Sí. ¿Sí? El convenio de creación, el convenio de concesión inicial tuvo muchas fallas porque se otorgó en la década de los 90 fast track, un cambio de gobierno priista a gobierno panista. Ajá. Fue algo fast track. Recuerda que también pasó en Zapopan, Sí. que hubo también una concesión que luego se revocó y que tuvo que pagar una cantidad millonaria el gobierno municipal. Sí, claro. Oye, bueno, ese sería un primer punto, ¿no? Es decir, la institucionalidad, que exista un sistema intermunicipal, que todos tengan voluntad política, institucional y que haya una asociación de municipios, ¿no? Ahora, ¿cómo se da el siguiente paso a una economía circular? Bueno, vamos a ver. En Jalisco no hemos dado ni el paso a la gestión integral. Hablar sobre economía circular, la economía circular es un concepto mucho más extenso que la mayor parte de la sociedad o muchos funcionarios la asocian a reciclar. Ajá. No es eso. La economía circular es algo más allá, es desde los procesos de producción mejorar el contenido o las fórmulas de los empaques o los embalajes para reducir su impacto, hacerlos más flexibles, mandarlos a procesos de reciclaje, ¿no? Reducir los empaques, pero desde el proceso de producción. El reciclaje o los procesos de recuperación es una parte solamente, ¿no? La economía circular también te habla del el aprovechamiento de aguas residuales, reducción de emisiones. Todo, sí. Es un circuito mucho más extenso que el tema. No, aquí se refieren a reciclar. Aquí estamos, exactamente, aquí estamos en el punto de buscar tener un manejo integral adecuado, con gestión, procesos de planeación, monitoreo, evaluación y seguimiento, más que un tema de economía circular. ¿Tú recuerdas que cuando vendieron el proyecto de abrir el sitio de disposición final en Tala, hablaban que iba a ser un centro de economía circular? Sí, sí. Pues la verdad es que iba a ser un sitio de disposición final, ¿no? Sí, sí. Porque se canceló, sí. Se canceló finalmente, pero necesitamos un sitio, un nuevo sitio, Claro. ¿no? Cada vez que la ciudad crece, o sea, todos los años crece la ciudad, aumenta la densidad, aumenta el volumen, los costos de la gestión y del manejo son muy altos. Entonces necesitamos hacer una planeación para reducir los costos y empezar a definir dónde va a ir, qué infraestructura va en dónde y a qué población va a servir. Además, no solamente somos más pobladores, sino producimos más basura per cápita, ¿no? ¿Eso sí está registrado ese fenómeno? Sí, claro. Y ahora tenemos el tema del crecimiento vertical de la ciudad. Claro. No. ¿Eso qué implica? Eso implica mayor generación, mayor densidad de generación en espacios más cortos, ¿no? Claro. Donde hay que hacer todo un proceso de planeación de estaciones de transferencia, centros de acopio, no solamente los puntos verdes que implementó el gobierno del Estado, Ajá. que en términos generales es una buena infraestructura urbana, pero no está integrada a un plan metropolitano. Claro. ¿Sí? Falta integrarlo al plan metropolitano. Falta tener un plan metropolitano de gestión integral.
¿sí? Y falta que conozcan mucho la ley de asociaciones intermunicipales, que es de lo que platicábamos antes de iniciar el programa, que existe una ley que te permite la asociación de municipios para prestar servicios y una serie de reglas. Y no es usada muy comúnmente. Creo que se desconoce, y se malentiende que es un sistema intermunicipal de residuos. Claro. A pesar de que Jalisco tiene más de 20 asociaciones intermunicipales. Es el único en el país. Sí. O sea, hay una política intermunicipal muy bien definida, pero que falta estructura. Claro, ¿no? Claro. Oye, cuéntame un poco sobre hay una planta de tratamiento, no sé, de gestión de residuos en la Gustavo Amadero, en la delegación Gustavo Amadero, que lo vi en tu asociación, en esta que presides de ese LATAM, ¿no? Sí. De la International Solid Waste Association, ISWA, ¿no? Que es esta asociación legendaria de gestión de residuos. De residuos. Bueno, sí, como ahí hay una buena práctica en la Gustavo Amadero. Es una buena funciona? práctica. Hay muy buenas prácticas en el país. Ajá. Primero, te voy a platicar una antes de pasar a la Gustavo Amadero. Una de ellas es CIMEPRODE en Monterrey, que es un organismo estatal que construyó infraestructura estatizada para confinamiento y estaciones de transferencia que le cobra a los municipios por el servicio. Los municipios no podían construir la infraestructura, la construyó el Estado y estableció una política, ¿no? Mérida tiene un sistema metropolitano de gestión integral. Están hacia allá la tendencia, ¿sí? Entonces, en otros municipios más pequeños hay asociaciones intermunicipales y en el caso de la planta de la Gustavo Amadero, es una planta donde participa el sector público y privado. Es una inversión de la Ciudad de México y es gestionada por una empresa privada. Está funcionando muy bien, son dos plantas, la de Azcapotzalco y la Gustavo Amadero, y bueno, van caminando muy bien, ¿sí? Pero es un modelo donde participa el sector público y el sector privado y no hay ningún problema, porque las reglas están claras desde el proceso de planeación y la parte legal de la concesión y la parte financiera. Que es una combinación, una sinergia. Es una sinergia, claro. Pero la rectoría de la planta sigue siendo de la Ciudad de México. Que fue creo lo que entendimos mal aquí con las administraciones panistas, ¿no? O sea, llegó un momento en donde dijeron concesión. Bueno, llegaron a concesionar hasta los camellones para poner rosas en Guadalajara, ¿no? Sí, como que se abusó en algún momento de la concesión y entonces dejó de tener esa credibilidad como un instrumento de la administración pública para mejorar un servicio. Mira, hay municipios que buscan la concesión sin analizar financieramente su problema ni su problema técnico. Entonces te dicen, no tengo capacidad de recolectar, que entre el privado. Pues sí, pero es que el privado va a ganar. Claro. Y si tú dices que no tienes dinero, entonces ¿cómo vas a pagar el servicio más la ganancia del privado? ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, finalmente, el tema de gestión para el caso metropolitano tiene que ser un tema de planeación territorial urbano. Platicábamos fuera que regularmente tenemos adscrito el tema de residuos a medio ambiente, porque lo hacemos mal, porque son malos impactos, ¿no? Sí. Pero en realidad es un tema de planeación urbana, es como cuando autorizas un fraccionamiento que sabes dónde va la iglesia, dónde va la escuela, dónde va a ir la planta de tratamiento de aguas, dónde va a ir el mercado. Pues, ¿a qué horas va a pasar el camión? No, tienes que saber dónde va a ir el centro de acopio, claro. Si esa población va a requerir una estación de transferencia y si ese volumen de residuos, a qué sitio de disposición final se va a ir, a la zona sur o a la zona norte. La visión debe ser urbana, no necesariamente ambiental nada más. Exactamente, es un tema de planeación urbano y se supone que el tema del IMEPLAN es un tema de planeación urbana. Claro. Entonces se tiene que ver desde ese ámbito para reducir los impactos ambientales y mejorar la calidad de vida de la población metropolitana. Eso es muy interesante, decíamos institucionalidad, ir más allá del simple reciclaje, es decir, entender en qué consiste eso, la visión urbana del fenómeno. Y vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando sobre el financiamiento. ¿Cuánto debe costar el servicio de recolección de basura, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos platicando con Francisco Javier Galván, especialista en residuos y legislación ambiental. ¿Cómo debe?
¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Francisco Javier Galván, especialista en gestión de residuos y en legislación ambiental, y hablamos sobre el futuro de la gestión de residuos en la ciudad con esta agencia metropolitana, este CIAPA de la basura o sistema intermunicipal, como él insiste en denominarlo más correctamente. Pero a ver, una pregunta. Mi idea de la basura, ¿no? Incluso así todos los grandes reportajes en el periodismo, ¿no? En torno a la basura son las grandes mafias y los grandes volúmenes de dinero, ¿no? Que hay allí escondido y que aprovechan ciertos grupos o ciertos sectores, ¿no? Y mi pregunta que yo te hacía en el bloque anterior es, ¿qué tan buen negocio es el tema de la basura y cuánto debe costarnos un servicio de recolección de basura? Nada más para darnos una idea, a CAPSA le hemos pagado en los últimos 2-3 años alrededor de 380, 360 millones de pesos anuales por el servicio de recolección de basura. Eso es lo que le cuesta a la ciudad. Bueno, es una pregunta compleja porque depende qué tipo de servicio quieres, qué calidad quieres o qué servicio se merece la ciudadanía, ¿no? Claro. O qué capacidad tiene la autoridad en turno de ofrecer un servicio mejor de lo que hay. Claro. Entonces, yo creo que primero hay que plantearse a dónde queremos llevar la ciudad y luego la metrópoli, y bajo ese estudio y esa planeación poder determinar los costos. Pero aquí hay una parte muy interesante, Jonathan, es quién los va a pagar. Si vamos a seguir bajo el modelo de subsidio, que es el gobierno municipal cobra el predial, recibe participaciones federales y le paga a un concesionario o le paga a una agencia o un sistema metropolitano. Claro. ¿Sí? Cuando te asocias con otros municipios, haces una economía de escala, pero si seguimos con el modelo de subsidio, va a ser un modelo de subsidio eficiente, nos va a costar menos, pero va a seguir siendo subsidio. Claro. Tenemos que entrar a un tema de tarifas. Eso es algo inevitable. Sistema tarifario. Es un sistema tarifario que te permita pasar de un sistema de medio de servicio medio malo a un servicio con excelencia. ¿Cómo sería un sistema tarifario? Es establecer que si tú en tu casa generas, bueno, vamos a ver, son muchos componentes. Sí. Es la superficie, cómo está catalogado tu predio, si es residencial, si es popular, si es cualquier otra categoría, y establecer la proporcionalidad de cuánto se genera por habitante en ese domicilio, y se establece una tarifa que se te cobra a través del predial. Muchos no quieren discutir eso, le tienen miedo, hablan de que tiene un costo político, pero yo creo que el costo político se puede dar en dos vías: o pecas por omisión o pecas por acción. Claro. ¿No? Y si seguimos pecando por omisión, pues creo que estamos mal. Tenemos que entrar a darle mayor servicio, mayor calidad, porque nos lo merecemos como ciudadanos. Claro. Y si eso implica tener que pagar un poco por el servicio y mejorarlo, entonces habría que hacerlo. ¿Tú estás de acuerdo que a CAPSA, cuando pasan por tu casa, todo el mundo le da una propina? Sí. Cuando tú sumas todo lo que das de propina del año, te darías cuenta que prácticamente estás pagando el sistema tarifario, pero no entra a las arcas públicas. Claro. Entonces no mejoramos el sistema porque los vicios continúan, porque pues es muy cómodo, ¿no? Sí, sí. De hecho, recibe doble pago, entonces. Exactamente, hay un doble pago por el tema de la gestión de los residuos en la zona metropolitana. Entonces dices, hay que replantear el modelo, hay que pasar de un modelo medio a un modelo buscando la excelencia. ¿Y quién hace quién tiene un sistema tarifario? A ver, por ejemplo. En Europa y los Estados Unidos, ¿Allí cómo Canadá. funciona? ¿Así? Sí, claro. Hay un sistema tarifario, tú vives en un departamento, el departamento es para 3 personas, hay un cálculo de cuántos días pasa el vehículo, ¿sí? Ajá. Y sobre ese te llega un recibo anual de tantos euros. Pero no es... Los materiales, sí. Los materiales, por ejemplo, cartón, vidrio y otros materiales que son voluminosos y de alto peso, para no cargarle ese cargo a la ciudadanía, están los puntos verdes, que precisamente para eso son. Lo que pasa es que Jalisco no se entendió que era para eso. Sí, claro, ¿no? claro. Porque no está integrado a una política metropolitana de planeación y mejoramiento escalado de las distintas fases y su mejoría. Que entiendo, Japón ha llevado a un nivel de eficiencia máximo este tema, ¿no? Japón, los nórdicos, por supuesto, Alemania, los Estados Unidos tienen otras condiciones, pero los canadienses también tienen una calidad de servicio diferenciado y con una tarifa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si tú sigues subsidiando bajo una política de gestión integral de residuos el servicio, no vamos a pasar de un servicio medio a malo.
Entonces tiene que haber todo ese replanteamiento. Dentro del planteamiento de la política pública es qué vamos a hacer para la financiación y cuál va a ser el rol de la iniciativa privada en la gestión integral bajo las reglas claras de un organismo metropolitano que diga, esta es la línea y hacia aquí vamos, con esta infraestructura, con este sistema, con esta normatividad, bajo este modelo, con estas gentes especializadas, bajo estos acuerdos internacionales y bajo esta visión hacia dónde queremos llevar la ciudad para los 500 años. Claro. Con la rectoría del Estado, ¿no? La rectoría del Estado es fundamental. Y no que lo hagan ellos, ¿verdad? No, o sea, eso de la concesionaria porque yo le pago. No. Eso es un error. Eso es soltar una atribución y una facultad constitucional que es un servicio básico. Claro. Oye, nada más una duda. En Europa y en otros lados que decías, es decir, si viven 3 en un departamento, ¿les cobran en proporción a la basura que generan o al número de personas que viven allí y hacen el cálculo? Hacen el cálculo por el número de personas y la generación per cápita que tienen Ya. y la superficie, Así es un cálculo. el valor catastral que tienen. Sí. Y la superficie. Oye, a ver, ahora te voy a contar otra historia y necesito que me expliques un poco qué parte de este relato estamos dejando de ver completo, ¿no? Hay una política pública de un funcionario, ¿no?, que llega, imagínate esta historia, a la ciudad, la capital del estado, y dice, bueno, pues necesitamos espacios en donde la gente pueda reciclar y separar el PET, ¿no?, el cartón, el vidrio, ¿no? Y de repente colocan algo que se llama punto limpio, ¿no? Y lo colocan en un lugar y luego en otro y luego el otro y llega la siguiente administración y sigue colocando puntos limpios y llegamos a 240 puntos limpios y resulta que esos lugares son puntos absolutamente cochinos, ¿no? Porque la gente llega y deposita su basura pues a un lado, ¿no? Lo convierten en pequeños vertederos citadinos, ¿no? Y entonces la autoridad dice, no, pues es que ustedes son los cochinos, ¿no? Sí. Y hay otros especialistas que dicen, no, pues es que ustedes no planearon bien. Y llega un alcalde y dice, pues voy a poner cámaras para sancionarlos cuando pongan allí la basura. Y total, no teníamos un problema y ahora tenemos un problema. ¿Y sabes qué? Esos puntos limpios están concesionados y lo opera un privado. ¿Qué parte de esa historia no entendimos? Bueno, mira, los puntos limpios como infraestructura urbana son excelentes. Es acercarle a la ciudadanía un espacio para llevar materiales que pueden tener un valor. Eso, indiscutible, tú vas a Europa y vas a encontrar contenedores soterrados por todos lados. ¿Qué pasa en la zona metropolitana? Se construyeron sin integrarlos a un sistema de planeación. O sea, no tiene una vinculación con capacitación, no tiene un sistema de información, no tiene un sistema tenemos un sitio de disposición final adecuado, que tenemos una planta de separación y selección modernizada para zona metropolitana. No tiene una lógica de planeación, es infraestructura por infraestructura, ¿sí? No está mal, digo, pero sí habría que integrarlo a un proceso de planeación para que tengan un sentido. Que lo tengan concesionado a un particular, bueno, recuerda que la mayor parte de esos centros de acopio no los construyeron los municipios, los construyó el gobierno del estado. Claro. O sea, si tú vas por el macroperiférico, tú encuentras que esa obra es estatal. Claro. Y entonces resulta ser que esa infraestructura no la recibieron los municipios, sino la dieron en concesión a un privado. No está mal, no está mal, es un modelo de prestación, pero hay que integrar esa infraestructura a un proyecto macro. Pero, y en este momento, en tu opinión, así que con ánimo de intentar dilucidar qué pasa allí, en este momento, en tu opinión, ¿la responsabilidad es nuestra, de los ciudadanos que somos los cochinos, o desde la autoridad? Es un proceso de mala planeación. Es un proceso de vender infraestructura por infraestructura. Claro, es un negocio en este punto. Es infraestructura por infraestructura, adornar infraestructura macroperiférico, a dar acceso para que la gente deposite. Creo que no está mal, sí, pero requiere esa integración a una visión mucho más amplia. Eso es una visión muy corta, muy limitada, ¿no? Claro. Sí. Oye, otro tema, como experto en legislación ambiental, hay un dato que a mí me sorprende y que yo digo, bueno, debería sorprendernos a todos, ¿no? Sí, dime. Perdón, antes de decirte, estos puntos verdes, puntos de acopio, si tú vas a Querétaro, en Querétaro sí funcionan. Ah, sí. O sea, la empresa que construyó la proveedora de los equipos, que lo hizo en Guadalajara, lo tiene en Querétaro. En Querétaro funciona perfectamente. ¿Ah, sí? Porque hay una política pública
para el uso de esa infraestructura. Entonces no es... ¿Y lo administra el municipio o el Estado? Lo administra el municipio. Ah, ya. Y lo administra el municipio a través de una concesionaria, pero funciona. Pero funciona. Aquí no funciona. ¿Por qué? Porque no hay una política pública generalizada que los integró. Entonces, si tú vas a Querétaro, vas a encontrar un relleno sanitario que lo opera un privado, muy bien, una planta de selección que lo opera Cemex, ¿sí? Sí. El sistema de recolección lo tiene una empresa privada, el barrido mecánico y limpieza viaria lo tiene el gobierno municipal, y entonces hay una integración de la política, porque lo que hace el gobierno municipal viene también de una planeación que tiene el gobierno del Estado. Claro. Entonces es una planeación donde el programa sectorial cumple con los objetivos del plan municipal y del plan sectorial municipal. Me doy de topes con eso porque nuestro alcalde estaba poniendo cámaras de vigilancia para que no tiraran. Creo que es innecesario, creo que hay que ponerlas en otro lado para garantizar otro tipo de seguridad, ¿no? Oye, en otro tema, te decía este dato que a mí me parece que debería escandalizarnos a todos, pero si no entiendo mal, la Ley de Gestión de Residuos del Estado desde 2007 o 2008 dice que debemos separar la basura en las ciudades, ¿no? Y no lo hacemos. ¿Qué vacíos normativos hay o qué deficiencias normativas hay o nomás es cuestión ahorita de cumplir la ley aquí en Jalisco? Bueno, es que fíjate que uno de los temas fundamentales desde mi punto de vista, mucha gente puede diferir y está en su derecho, es que el primer tema es la institucionalidad. La institucionalidad es el punto donde donde convergen todas las distintas visiones para solucionar un problema. Ajá. Y donde convergen todos los intereses, porque es el que puede dirimir y darle a cada quien lo que le corresponde, ¿sí? Pero eso requiere acuerdos, requiere voluntad, requiere planeación, requiere visión, requiere compromiso social, compromiso ambiental, requiere toda una planeación para dar un rumbo. Es lo que no sucede, ¿sí? Entonces, si no hacemos esto, no vamos a caminar a ningún lado. Entonces vas a tener Guadalajara caminando por un lado, requiriendo municipios donde disponer, ¿no? Vas a tener a Tlaquepaque queriendo tener su propio sistema individualizado, o vas a tener a Tonalá queriendo poner su sistema individualizado, y vivimos en una metrópoli. De repente pasas una calle, estás en Tonalá, y de otro lado ya estás en Guadalajara o estás en Tlaquepaque. Claro, claro. Es un tema de convivencia, de orden y reglas claras. Oye, ¿y qué ha detenido esa visión institucional o esa institucionalidad, Francisco? Porque me llama mucho la atención que en efecto esto hace 2 años era un hecho y se reunieron los alcaldes de Guadalajara, de Tlajomulco, Zamora, de Tonalá, Sergio Chávez, hicieron un video y dijeron, se acabó, vamos a hacer la agencia o el CIAPA de la basura. De hecho, allí salió ese nombre. ¿Son los intereses económicos y políticos los que tienen secuestrados este servicio público? Yo creo que hay muchos intereses. ¿Y qué intereses? Pues son económicos, a veces es el ego, a veces son el desconocimiento, el desconocimiento de los modelos. Sí, claro. ¿Sí? Y bueno, yo creo que el papel del gobernador es un papel fundamental para meter orden, es ese liderazgo que se requiere, ¿no? En el caso de Lemus, creo que cuando estuvo de presidente municipal en Zapopan, Picacho ha tenido su mejor momento de operación. Hace 2 años estuvieron gente de la ISWA, el jefe de rellenos sanitarios de la ISWA, fuimos a conocerlo y la verdad que estaba muy bien operado. Entonces eso fue muy gratificante después de tantas contingencias que se vivieron en Picachos, y ver que había un modelo interesante donde el gobierno recibe los residuos de Guadalajara, ¿no? Hay una empresa fija que está monitoreando, contrataron una supervisión, está monitoreando, evaluando el funcionamiento del lugar, un proyecto de renta de maquinaria con un privado. Entonces, el modelo estaba muy bien, está perfecto. Eso hay que trasladarlo a un modelo metropolitano y pensar las infraestructuras que nos hacen falta para poderlas construir. Claro. ¿No? Claro. Y, por ejemplo, fíjate, hay un tema que es importantísimo. Se construyeron en esta administración una planta de transferencia en La Nogalera. CAPSA deja la antigua planta que está enfrente de Contraesquina del Rastro y se pasa hacia La Nogalera. Y se está construyendo la de Tonalá. Pero están construyendo estaciones de transferencia tradicionales, cuando existen plantas de transferencia de alta compactación. ¿Eso qué significa? Que tienes mayor capacidad de recepción, compactas los residuos
para trasladarlos a menor costo hasta el destino final. Y ¿Y ahorita qué? Ahorita no, ahorita llegan, vacían en una góndola, no se compactan los residuos en la góndola, sino vacías, ¿sí? No hay una compactación, y entonces puedes llevar 19 toneladas, 20 toneladas. Y cuando entras en un sistema de compactación, lo que haces es puedes llevar hasta 30. Sí. Haces más eficiente el sistema. ¿Por qué? Porque ahora trasladas hasta Picachos todos los residuos. Claro. Entonces, se piensan en infraestructuras tradicionales cuando en otros países, en otros estados, Campeche, en Tampico, en Tijuana, están metiendo sistemas de transferencias de alta compactación. Oye, y a ver, nada más explícame, ¿cuál es la diferencia de una planta de transferencia o qué función tiene a diferencia de un vertedero? La estación de transferencia es una infraestructura intermedia entre el sistema de recolección y el destino final. Esto es, en vez de que el camión termina su ruta y se vaya a recorrer una distancia enorme, 25, 30 kilómetros ida y vuelta, lo que hace es lo deja en un punto intermedio donde se reciben en cartuchos de alta compactación, se prensan y se trasladan al sitio de disposición final y el camión regresa a prestar el servicio. Claro. Haces eficiente el sistema, ¿no? Un camión de 22 yardas que puede traerte entre 6 y 7 toneladas, lo vacías o vacían 3 camiones y uno solo transporta todas esas al sitio de disposición final. Oye, Francisco, ¿y es verdad o es un mito que detrás de la basura hay mucho dinero y es un gran negocio? Bueno, recuerdas que en la década de los 80s, bueno, tú estabas muy joven, pero en la década de los 80s... de hecho, andaba yo naciendo por ahí. ¿Estabas naciendo por ahí? Andaba yo naciendo. Sí. Yo recuerdo que estaba en las noticias de 24 horas con Jacobo Saludowski, salió la nota nacional de muere el líder de la basura de la Ciudad de México, Rafael Gutiérrez. Y lo encontraron muerto en un vertedero, había euros, había dólares, centenarios, joyas. El rey de la basura. El rey de la basura que le llamaron. Y bueno, pues se hace un mito sobre la basura hay mucho dinero. Y bueno, sí, solo sí. Hay riqueza en la basura si hay un proceso de planeación, ¿no? Y lo enfocas a qué es lo que quieres generar con el tema de los residuos. Rafael Gutiérrez era un líder de un sector en la Ciudad de México, de los corporativos, y entonces, bueno, tenían un control sobre los sitios de disposición final y ponían ellos las reglas. Eso pues te hace rico, claro. ¿Sí? Pero cuando haces un sistema focalizado a qué es lo que necesitas, cambia el sistema. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en Barcelona. Hay un proyecto metropolitano en la zona de Mataró, es un municipio aledaño a la zona a Barcelona, que es un consorcio público, es una empresa pública, que su enfoque fue generar energía, ¿no? Y entonces hacen un proyecto público-privado, ponen una planta de generación de energía junto con otros componentes y se enfocan a generar la energía porque tienen una necesidad de limitar su dependencia de energía proveniente de otros estados, claro, de los Balcanes, por ejemplo, o de Rusia. Y entonces se enfocan su plan a generar energía. Y entonces hacen rentable su proceso, porque está focalizado a eso. Cimeprode en Monterrey se enfoca a generar el aprovechamiento del biogás con una planta, participación público-privada, y esa energía se vende y se manda para mantener el tren o el metro de la zona metropolitana de Monterrey. Oye, Francisco, decías ahorita que entre los muchos problemas que impiden que tengamos estos sistemas eficientes eran, pues bueno, los intereses económicos, los políticos, pues decías el desconocimiento. ¿Qué no hay o no hay muchos especialistas que conozcan a profundidad todos estos procesos? Es decir, no me puedo imaginar que una ciudad de 1,5 millones de habitantes con un presupuesto de 15,000 millones de pesos no tenga especialistas que puedan entender o conocer eso. ¿O no es común? Mira, sí hay especialistas. Cuando tú creas un organismo operador intermunicipal o metropolitano, es un tema gerencial. Ese tema gerencial requiere un perfil muy particular. Entre ellos, manejo político, manejo administrativo, claro, contable, recursos humanos, planeación y conocer sobre el sector, ¿no? O sea, claro, es un perfil muy singular. Estos modelos de asociaciones están creciendo en el país. Te comentaba que en Mérida está el SIGER, que es el Sistema Metropolitano de Residuos, y están haciendo todo un proceso de planeación fenomenal, ¿no? Y van a seguir creciendo, porque es parte
Es la única manera de solventar un problema de esta naturaleza es a través de la cooperación y la asociación. Claro. No existe otro mecanismo. Si tú piensas que la zona metropolitana se puede solucionar pensando de manera aislada, estamos equivocados. Creo que sería una mala ruta para Guadalajara, sería una mala ruta para Tonalá, sería una mala ruta y una mala decisión para Zapopan y obviamente para Tlaquepaque. Obviamente Juanacatlán, El Salto y los municipios que se incorporen en un futuro. Claro. Oye, pensemos que solucionamos este problema y ya tenemos nuestro sistema intermunicipal. Ahorita, ¿cuáles son las tendencias globales en el manejo de residuos y en el mundo? Es decir, ¿hacia dónde va este tema? Bueno, uno de ellos es la institucionalidad, que es la base, ¿no? El proyecto hacia dónde quieres llegar, ¿sí? ¿A dónde vas a canalizar todos esos residuos? ¿Sí? Energía, tratamientos, etcétera. Claro. Y ¿cómo se da esto? Se da a través de la construcción de parques industriales de tratamiento de residuos. No solamente el relleno sanitario, sino el relleno sanitario es la base fundamental del sistema, pero ya tienes una parte de un biodigestor, una planta de selección de residuos, manejo de neumáticos, manejo de escombro, manejo de lixiviados, manejo de otros residuos. Es una instalación donde manejas y gestionas los residuos en un parque industrial. Esa es la tendencia, no puedes pensar en un sitio de disposición final como la única alternativa. ¿Sí? Claro. O sea, esa es la base, tienes que confinar correctamente. ¿Sí? Claro. Pero a partir de que ya confinas, mejoras sistemas de recolección, mejoras los sistemas de recolección con estaciones de transferencia, luego mejoras o amplías la vida útil del sitio de disposición final con una planta de selección, con una recolección selectiva, con un cobro tarifario, con centros de acopio. ¿Sí me explico? Sí, claro. Es un proceso de planeación urbana, pero hay que marcar un rumbo hacia dónde queremos llevar esto. Y no está peleado el sector público con el sector privado. Solamente hay que establecer las reglas claras del juego y el que quiera jugar, que juegue. Claro. Pero que el Estado, en este caso, el organismo operador, no pierda la rectoría de esa función pública y el sector privado tenga la certeza que su inversión va a tener un retorno. Claro. Y que esa estrategia nos va a beneficiar a todos como ciudadanos. Eso no se logra en 3 años o en 6 años, ¿verdad? Por supuesto que no, pero vamos muy tarde. Sí. Entonces, estamos como en 1920 ahorita. Estamos bastante creo que se requiere ese liderazgo del Estado. El Estado tiene que decir, esta va a ser la política, ¿no? Sí. Y los gobiernos municipales tienen que decir, muy bien, vamos a participar en la toma de decisiones porque es una atribución municipal y vamos todos hacia acá. Y nada de que yo no le entro. Y nada de que yo no le entro. Yo recuerdo que cuando se constituyó el CIMAR Sureste, primero no creían que existía la posibilidad de asociar municipios para manejar los residuos de manera coordinada. Sí. Primero fueron 4 municipios y luego se suma Michoacán. Decían, es imposible que Michoacán vaya a participar en el manejo de la basura. Llegó un diputado de Jalisco y decía, yo no voy a permitir que Jalisco sea el basurero de Michoacán. Le digo, es que ya lo es. Aquí traen la basura los de Michoacán. Lo que pasa es que lo vamos a organizar. Claro. Y va a formar parte de la asociación. Es orden. Y eso de es que yo soy de Zapopan, yo soy de Guadalajara, yo soy de Mazamitla y tú eres de Quitupan, esas partes creo que son bastante limitadas las visiones. Es un tema, hay que mejorar el territorio, hay que mejorar el servicio y hay que poner un ejemplo de administraciones eficientes. Claro. ¿No? Pues muy interesante, Francisco Javier Galván, experto en legislación ambiental y gestión de residuos. Recuérdame nada más la asociación que presides. La asociación es DS Latam, es el miembro nacional para México de la International Solid Waste Association, que es la asociación más grande del mundo en tema de gestión de residuos. Y cosa curiosa, la sede está en Jalisco. Bueno, sí, las paradojas. ¿verdad? Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Les agradezco también a ustedes que me hayan sintonizado y nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Perspectivas.